¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este miércoles 10 de marzo arrancamos Atlántico Noticias y hoy atentos a lo que ocurra esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. El Gobierno va a proponer el cierre perimetral de todas las comunidades en la próxima Semana Santa. Las únicas excepciones a estos cierres, Canarias y Baleares. Todos los expertos insisten en que hay que aprender de lo que ha ocurrido recientemente. Después del repunte de contagios y de fallecidos tras la Navidad, no se quiere caer en los mismos errores. Por eso el Ministerio de Sanidad pide no pensar en salvar vidas, sino en salvar vidas, sino salvar las. En un momento nos vamos a ir en directo a Madrid y les contamos algunas de las medidas que ya se han ido conociendo. En cualquier caso, van a ser menos restrictivas que las que se han impuesto en Francia, por ejemplo, y esa es la razón de que esta semana se hayan aumentado el número de ciudadanos franceses que viajan a España desde un país que tiene que cumplir un toque de queda desde las 6 de la tarde. Y mientras avanza la vacunación, eso sí lentamente, y las autoridades sanitarias estudian si las vacunas ya aprobadas son efectivas ante las variantes de la COVID. Miguel Vega. La comunidad internacional mira con preocupación la aparición de nuevas variantes que resten eficacia a las vacunas suministradas y disparen los contagios y por lo tanto las muertes. Reino Unido, Sudáfrica y Brasil son los países que están en el punto de mira. En ellos se han detectado las variantes más contagiosas y se estudia si esquivan la protección que generan las vacunas. Pero también siguen apareciendo nuevas mutaciones del virus que podrían complicar la situación epidemiológica. Por eso el Ministerio de Sanidad ha ampliado la lista de países problemáticos. Y otra de las noticias políticas del día. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que convoca elecciones anticipadas. Silvia Mascareño. Sí, Díaz Ayuso rompe el pacto de gobierno, disuelve la Asamblea y convoca elecciones anticipadas para el próximo 4 de mayo. Lo hace ante la amenaza de 2 mociones de censura del Partido Socialista y Más Madrid, y tan solo horas después de que se haya roto el gobierno en Murcia. Luego lo vemos y la pandemia ha incrementado el número de personas que buscan más seguridad o mayor asistencia sanitaria en otro país. Es el sueño americano, lo que están buscando muchos de ellos, hicieron que a veces sale un poco caro. Cuéntanos. Sí, Marta, hablamos de secuestros, pero también de asesinatos, y es que con el simple color de una pulsera les vale a bandas criminales para saber si un migrante ha pagado o no por estar en una zona controlada por X pandilla. Hoy en Atlántico Noticias hablamos de la violencia a la que se enfrentan estos migrantes, como bien dices, en busca de ese sueño americano. Bueno, y además hoy en el programa vamos a ver las impresionantes imágenes que captaron las cámaras que llevaban unos agentes de policía de Nueva York. El momento en el que un individuo les dispara a bocajarro, afortunadamente solo resultaron heridos. El agresor pudo ser detenido tras este intercambio de disparos contra los agentes. Y en Grecia, una manifestación pacífica, en teoría, contra la violencia policial acabó paradójicamente en una auténtica batalla campal. Acudieron más de 5.000 personas y los manifestantes acabaron quemando contenedores de basura y arrojando bombas de gasolina, petardos y piedras a los agentes. Y además, en Guinea Ecuatorial, Human Rights Watch está exigiendo una investigación independiente de lo que ocurrió el domingo, esa serie de explosiones que arrasó un cuartel militar en Bata, que es la capital económica de ese país. Más de 100 muertos y 600 heridos deja este terrible accidente. Y un incendio lo ven en un bloque de apartamentos en Sichuan, esto es China, dejando estas imágenes escalofriantes. El fuego se inició en la planta baja y ascendió hasta el 26, el más alto de ese edificio, que quedó completamente rodeado por las llamas. Y también veremos la intensa lluvia que en Ecuador provocó estas impresionantes inundaciones. Paralizaron buena parte de la ciudad de Guayaquil. Muchos han perdido todas sus pertenencias, quedaron las casas completamente inundadas. El aeropuerto internacional quedó inoperativo temporalmente.
Pues hoy atentos, por ejemplo, a la situación política de Murcia, porque allí hoy el Partido Socialista y Ciudadanos han registrado una moción de censura en la Asamblea Regional que puede desalojar al Partido Popular del gobierno de esa comunidad tras 26 años en el poder. La moción podría celebrarse a partir del próximo lunes y vendrá acompañada de otras 5 mociones similares en los 5 ayuntamientos de la comunidad que han sido confirmadas ya por el Partido Socialista. Una moción que pone en cuestión el resto de los acuerdos que mantienen actualmente Partido Popular y Ciudadanos, especialmente donde las relaciones entre los socios son complicadas. Es el caso de Castilla y León o Madrid. Y si no vean lo que ha ocurrido en Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha disuelto la Asamblea Regional. De hecho, ha adelantado las elecciones, lo decía Ignacio Aguado, el vicepresidente, para evitar, parece Silvia Mascareño, que le pongan otra moción de censura a ella. Sí, y esa es la clave porque esta misma mañana le han presentado 2 mociones de censura, el Partido Socialista y Más Madrid, justo al mismo tiempo en el que Díaz Ayuso disolvía la Asamblea, rompía el acuerdo de gobierno y convocaba elecciones anticipadas para el 4 de mayo. Habrá que ver, según el reglamento de la Cámara, cuál de las iniciativas tiene prioridad, pero lo que está claro es que hoy ha sido todo un terremoto político, tan solo horas después de esa ruptura del acuerdo de gobierno en Murcia, que podría tener un efecto cascada en otras comunidades autónomas y también en decenas de ayuntamientos repartidos por toda la geografía española. Bueno, y no dejamos Madrid, Silvia, porque esta misma tarde concretan las medidas de la Semana Santa de todas las comunidades autónomas. Se va a ver qué normas hay que cumplir para evitar esa cuarta ola, lo prioritario. Algunas de esas medidas ya se conocen, ¿no? Sí, ya se ha filtrado un borrador de ese documento que van a debatir en apenas unas horas el Gobierno y las comunidades autónomas de cómo va a ser la Semana Santa. Entre lo más destacado, que Baleares y Canarias serán las únicas comunidades autónomas que no tengan cierre perimetral. También hay otras medidas recogidas en ese borrador, un toque de queda que puede oscilar entre las 10 y las 11 de la noche, reuniones de un máximo de 4 personas en el interior y de 6 en el exterior, y finalmente se va a permitir que los estudiantes puedan regresar a casa, a sus ciudades de origen. Como decimos, todo se va a decidir esta misma tarde en apenas unas horas en ese Consejo Interterritorial de Salud. Bueno, pues muy pendientes estaremos de lo que allí se determine. Ahora, además, que está a punto de cumplirse 365 días desde que se decretó ese confinamiento general en España. Es importante, dicen los expertos, hacer balance y tomar decisiones basándose en lo aprendido durante todo este año. Lo ha dicho hoy en Buenos Días Canarias el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García. Yo espero que aprendamos todo eso y que tenemos que trabajar en todas esas líneas de intervención, en reforzar el sistema sanitario, en reforzar la estructura de salud pública y epidemiología, en luchar contra el calentamiento global, en luchar contra la pobreza. Afortunadamente, las medidas creo que se han tomado con antelación a que el problema nos explosionara en la cara. Es decir, conforme se veía ya una cierta tendencia al aumento o en función de que nos acercábamos a momentos temporales en los que son más probable el incremento de contagios en función de que bajamos la guardia, como pueden ser las Navidades o los carnavales, pues las medidas de intervención se han tomado antes de que se pusieran de que empezaran a funcionar este periodo temporal y por lo tanto se pudiera gestionar un mayor número de contactos. Bueno, y mientras va avanzando la vacunación más lentamente de lo que se querría, las autoridades sanitarias estudian, de hecho, además, ya con los primeros datos, si las vacunas aprobadas son efectivas ante las variantes de la COVID. Miguel Vega. Sí, porque la aparición de nuevas variantes que disparen los contagios y por lo tanto las muertes preocupa a España. Por eso el Gobierno ha actualizado la lista de países con riesgo de variantes detectadas. Los viajeros que vengan de ellos tendrán que guardar cuarentena o presentar PCR negativa. Hasta el momento se realizaba en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. El Ministerio de Sanidad asegura que estas variantes ya suponen un gran porcentaje de los contagios detectados. En España la evolución de la variante más prevalente que tenemos, que es la variante B117, antes conocida como la variante británica o que popularmente hemos llamado la variante británica, sigue evolucionando como esperábamos, quizás algo más lenta. Tenemos ahora mismo notificados por secuenciación 898 casos. Tenemos datos que variarían la prevalencia entre más del 50% y alrededor del 3 o el 4% en algunos otros territorios.
Son los países que están en el punto de mira debido a las variantes que se han detectado en ellos, pero el Ministerio de Sanidad ha actualizado esa lista y ha añadido 8 países más. La mayoría están en África, entre ellos Botsuana, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia y Zimbabue, pero también añade 2 países más en Sudamérica, Perú y Colombia. El objetivo es evitar que las variantes más contagiosas lleguen a nuestro país y produzca que los contagios se vuelvan a disparar. Esta cuarentena con respecto a los viajeros procedentes de estos países, pero también en atención al impacto de mayor transmisibilidad de estas variantes, en relación al posible riesgo de reinfecciones y en relación a la preservación de la eficacia vacunal. Pero Salud Pública también vigila la evolución de otras variantes que se han ido detectando. La primera, en Río de Janeiro, mucho más transmisible y también resta eficacia a las vacunas. La siguiente, una nueva en el Reino Unido que podría restar eficacia de las vacunas de Pfizer y Moderna. Una que ha aparecido en California, en Estados Unidos, incluso la llegan a llamar en Nueva York el demonio. Y una que ha aparecido en los últimos días en el Reino Unido, que según los expertos resta eficacia a las vacunas. Las autoridades sanitarias ponen el foco ahora en estas nuevas variantes detectadas. Pues muy atentos a esas variantes. De hecho, hay un estudio muy interesante que hemos conocido estos últimos días, una investigación realizada por científicos del Instituto de Investigación del SIDA, IRSI Caixa, que demuestra que tanto las personas que ya han pasado la infección por coronavirus como las que han recibido las 2 dosis de la vacuna de Pfizer sí que generan anticuerpos que tienen la capacidad de bloquear tanto la variante original del virus como la cepa británica. Y tenemos hoy con nosotros a Julià Blanco, que es el investigador principal de IRSI Caixa y que hoy nos acompaña aquí en Atlántico Noticias. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarle, señor Blanco, sobre todo después de este estudio que es esperanzador porque sí que asegura que por lo pronto las personas que tengan 2 dosis de Pfizer, que las hayan recibido ya, pues están defendidas contra la variante británica, ¿no? Exactamente. Sí, lo que hemos visto es que en estas personas vacunadas con las 2 dosis de Pfizer, la cantidad de anticuerpos que se generan es muy elevada y estos anticuerpos son capaces de bloquear la variante británica. Es cierto que lo hacen un poco peor que a la variante original, pero la cantidad de anticuerpos que se generan son suficientes como para pensar que no va a haber un problema de protección. Es muy importante, por tanto, que se haya demostrado. Ahora que se van conociendo los datos, empiezan a aparecer todos estos estudios como este tan interesante. Es verdad que también dicen ustedes que las personas que se contagiaron en la primera ola también ahora tienen los anticuerpos que los defienden contra esta variante británica en concreto, que es la que estamos hablando, ¿no? Sí, exactamente. Lo que hemos hecho en el estudio es no solo analizar personas vacunadas, sino también personas infectadas durante la primera ola, ahora hace un año, infectadas durante el verano, en la segunda ola, y infectadas también con la cepa británica, muestras muy recientes que hemos conseguido. Lo que hemos visto es que todas estas personas tienen niveles de anticuerpos contra la variante británica y en el caso de las personas infectadas durante la primera ola, esos anticuerpos parece que mejoran con el tiempo. Si analizamos los anticuerpos a los 6 meses de la infección, parece que son mejores que al principio de la infección, lo cual también es una buena noticia. Claro, y luego está la cuestión de las otras variantes, lo hemos visto ahora en ese informe de nuestro compañero, hay muchas y preocupan. Entendemos que ustedes también están trabajando en la línea de ver si también están protegidas con la vacuna de Pfizer, por ejemplo, del resto de variantes. Exactamente, y esto es algo que nos preocupa más, tanto la variante identificada en Sudáfrica como la variante identificada en Brasil. Parece que son algo más resistentes a las vacunas. Nosotros todavía no tenemos datos de estas variantes, las estamos generando en el laboratorio, estamos trabajando con ellas ahora mismo y estamos intentando generar toda esa información para saber cuál va a ser el impacto. Lo que nos tememos es que van a generar algo más de pérdida de capacidad de bloqueo por parte de los anticuerpos y que la vacuna tal vez pierda algo de eficacia. Pero son datos que todavía no tenemos y por lo tanto no podemos aventurarnos. Y luego hay otra cuestión que también tendrá que verse con el paso del tiempo y es el hecho de cuánto tiempo nos mantiene protegida la vacuna, como pasa la gripe, que hay que cambiarla cada tiempo. Todavía no se sabe qué va a pasar con la protección que nos proporciona estas vacunas que están recibiendo buena parte de la población todavía, ¿no?
No, todavía no lo sabemos. Sabemos algo de la infección natural, sabemos que la inmunidad dura durante más de 6 meses y ese también es un trabajo que hemos hecho aquí, además en colaboración con Silvia Peretianes de la Universidad de La Laguna, que trabaja en el laboratorio de Agustín Valenzuela, que nos ha estado ayudando también en estos análisis. Y sabemos que tenemos esa duración de al menos 6 meses, con una tendencia bastante estable, lo que nos hace ser optimistas sobre la duración a más largo plazo de la inmunidad. Pero es algo que tenemos que ir trabajando a medida que pase el tiempo. También recordar, señor Blanco, que aunque se haya demostrado que estas personas quedan protegidas, el hecho de llevar la mascarilla y de mantener la distancia social, eso se tiene que seguir manteniendo aún algún tiempo más, ¿eh? Sí, por supuesto. Hasta que no tengamos una cobertura general de la vacuna, estamos hablando de un 70% de la población, y por supuesto que tengamos un nivel de transmisión viral muy bajo, no podemos pensar en eliminar la mascarilla. De hecho, ninguna de las vacunas que están aprobadas garantiza un 100% de protección, ninguna es esterilizante, por lo tanto, hay un riesgo de que nos reinfectemos. Y hay un riesgo, aunque es pequeño, y sabemos que es pequeño, pero hay un riesgo de que podamos transmitir. Por lo tanto, debemos mantener ese uso de mascarilla y ese uso esa distancia social, al menos durante un tiempo, hasta que lleguemos a rebajar el número de casos y a aumentar la población vacunada. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Julia Blanco, que haya estado hoy con nosotros, investigador principal de Iris Caixa, para hablarnos de este estudio. Buenas tardes. Muchas gracias. Un placer. Adiós. Bueno, estas semanas ha aumentado el número de ciudadanos franceses que viajan a España desde un país que tiene que cumplir un toque de queda desde las 6 de la tarde y muchísimas otras restricciones. El problema es que muchos de ellos lo hacen para participar en fiestas ilegales. Hay promotores franceses que no dudan en ofrecer alternativa de ocio nocturno en lugares como Madrid. Este fin de semana la policía de Madrid ha intervenido fiestas ilegales y fíjense en esta cifra, de las 267 intervenidas, 35 se celebraron en pisos turísticos. Otra intervención también en Madrid, denuncias por no seguir las medidas de seguridad y como promotores de la fiesta 2 ciudadanos franceses. Y es que las medidas COVID de nuestro país son de gran atractivo para estos visitantes. Si hacemos una comparativa, en Francia toque de queda desde las 6 de la tarde y casi 5 horas después esa medida comienza en Madrid a las 11 de la noche. La hostelería también juega su papel. Comercios no esenciales cerrados en el país galo y si cruzamos la frontera, bares, restaurantes, gimnasios o cines permanecen abiertos en España. Pero ¿cuánto de caro le supone a los franceses una mayor libertad? La PCR no cuesta nada ya que hacerse una en origen y por la seguridad social francesa sale gratis, por lo que entre unos 70 y unos 150 euros, que es lo que saldría un billete de avión ida y vuelta. El gobierno recomienda solo desplazarse para lo necesario, pero algunos de ellos prefieren no esperar un mes como se planea a que haya menos limitaciones. Lo que prefieren es el carpe diem español y eso a pesar de que Madrid es la comunidad más afectada con 1000 casos diarios y un acumulado de casi 600.000 personas contagiadas desde que se iniciara la pandemia. Bueno, vamos con Brasil, que ha batido un nuevo récord negativo, 1.972 muertos por coronavirus en un solo día, lo dice el Ministerio de Salud de ese país. Estas son imágenes aéreas de un cementerio en Sao Paulo para víctimas de la COVID. 82 personas están muriendo cada hora. Se superan las 168.000 muertes desde el comienzo de la pandemia. La presión hospitalaria evidentemente es altísima. El 80% de las camas de las UCI están ocupadas en 25 de los 27 estados del país. Tan solo el 3,5% de la población está vacunada. Y en Colombia las autoridades han comenzado con la campaña de vacunación a mayores de 80. En Bogotá, en la capital, ahí ven largas colas a las puertas de los 400 puntos de vacunación que están en centros deportivos, en recintos universitarios. Bogotá se ha convertido en el principal foco de la enfermedad. Se espera inmunizar en los próximos días a 160.000 personas de ese rango de edad. Y mientras Chile es ejemplo para el mundo, es el país que más rápido vacuna a día de hoy, 1,08 dosis diarias por cada 100.000 habitantes en la última semana. Así que ya se supera, en este caso Chile, a Israel en esta calificación, según datos que aporta la Universidad de Oxford y el Ministerio de Salud de Chile. El 21% de la población ha sido vacunada. La red de centros de atención primaria y la negociación a la hora de comprar las dosis son los factores clave para estas buenas cifras que aporta Chile.
Ya hemos contado que la campaña de vacunación va más lento de lo que se querría en todo el mundo. La Comisión Europea reconoce que fue demasiado optimista con ese objetivo de vacunar al 70% de la población antes de verano. El problema es que la demanda es muy superior a la oferta. 10.000 millones de vacunas serían necesarias para inmunizar el 70% de la población mundial según la OMS, pero por el momento solo han llegado 258 millones. El problema, según las farmacéuticas, es la escasez de materia prima y el ritmo de producción. La propiedad intelectual no es el problema. Los cuellos de botella son la capacidad de producción, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes y los conocimientos técnicos. A pesar de ello, las empresas han triplicado la producción de dosis en 2021. A lo mejor no podemos llegar a los 11 millones, pero sí entre los 9 o 10 todavía habrá una escasez de vacunas al final del año. Llegada de vacunas que podría aumentar en 24 horas. La Agencia del Medicamento Europeo daría luz verde a la cuarta vacuna. Con Janssen solo se necesitará una dosis para la inmunización. Es una muy buena noticia porque entonces tendremos 4 vacunas listas para salir. Y mientras la Unión Europea sigue analizando los resultados de Sputnik, la compañía rusa busca instalaciones en España para fabricar su vacuna. Y la compañía biofarmacéutica china Sinovac BioNTech ha hecho balance de los resultados conseguidos en la producción de vacunas. El presidente de esta compañía dice que el proyecto, que comenzó hace justo hoy un año, después de investigar la etiología del virus, la empresa envió muchos equipos de investigación para recopilar, para estudiar las características básicas de ese virus. Actualmente la vacuna de Sinovac ha sido aprobada para uso de emergencia en más de 20 países de todo el mundo. Independientemente de los recursos que necesitáramos durante la investigación, el gobierno nos ayudó a asignarlos. Nuestros investigadores no solo trabajan 24 horas extra las 24 horas del día, sino que todos los proveedores y fabricantes de equipos también trabajan en turnos de 24 horas. Hemos pasado solo 3 meses construyendo un enorme sistema de cultivo y fermentación que tampoco tiene precedentes en China. Bueno, ya saben que hoy vamos a estar particularmente atentos al Consejo Interterritorial de Salud esta tarde, porque lo que allí se determina es clave para la evolución de la pandemia en España. Son medidas, en teoría, que van a ser unificadas para evitar que vuelva a producirse otro repunte como el que se dio tras las Navidades. Vamos a hablar hoy con Daniel López Acuña, que es asesor independiente de salud. Fue director de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Señor López Acuña, ¿le parece suficiente lo que parece va a salir de ese Consejo Interterritorial? Bueno, esperemos a ver qué es lo que finalmente sale del Consejo Interterritorial. El planteamiento que hizo la Comisión de Salud Pública y el borrador que ha circulado es un buen acuerdo de mínimos, lo mínimo que hay que hacer para evitar que haya repuntes ligados a este periodo de Semana Santa. Me parece que podemos ser todavía más tajantes, más estrictos. Definitivamente hay que ir por la vía de los cierres perimetrales para limitar la movilidad. Y es importante mantener un toque de queda amplio para también restringir la interacción entre personas y limitar toda la interacción que pueda producirse en espacios interiores mal ventilados. Este es un momento de particular cautela en donde tenemos que tener mucho cuidado de no abrir compuertas cuando todavía es muy alta la incidencia. Hay unas excepciones en cuanto al cierre perimetral, en particular, que tiene que ver con Canarias, con esta comunidad, y también con Baleares, por su particular situación geográfica. En ese caso, señor López Acuña, ¿es factible el hecho de que Canarias quede abierta por lo pronto para viajar entre islas? Bueno, digamos que la insularidad de Canarias y de Baleares les da una condición especial. Ciertamente Canarias es de las comunidades autónomas menos afectadas en términos de incidencia en estos momentos, pero la clave es que no haya un gran trasiego de zonas de alta incidencia en la península o en el exterior hacia Canarias, si lo que queremos es preservar la seguridad sanitaria en Canarias y sobre todo una inversión de cara a futuro para que podamos tener un verano más estable y no únicamente unos días en donde abramos las puertas, pero después tengamos que volverlas a cerrar a cal y canto, por decirlo de alguna manera. Claro, porque quizás ha sido un poco optimista hablando de la posibilidad de que ya la primavera pudiera haber algo parecido a la reapertura a los viajes internacionales. Eso es demasiado prematuro a día de hoy con las cifras, ¿no?
Absolutamente, es muy prematuro porque tenemos todavía una incidencia que en la media nacional es 10 veces mayor que la que tuvimos cuando desescalamos en el verano. Es decir, es todavía alta y el virus está circulando. Segundo, tenemos la presencia de variantes como la británica que son no solo más agresivas, sino además más contagiosos y se diseminan con mayor rapidez. Y tercero, todavía no alcanzamos los porcentajes de vacunación que nos pueden dar la defensa a través de la inmunidad de grupo. Todavía nos falta un largo trecho, hay que seguir vacunando con toda celeridad y con toda intensidad, pero todavía no estamos ahí para poder lanzar las campanas al vuelo en la primavera con el turismo. Lo que sí es importante, señor López Acuña, es que haya, parece, por primera vez una unidad de acción, digamos, al margen de esas pequeñas pues diferencias que hay por comunidades, pero sí debe ser crucial esa unidad de acción, porque si comparamos las medidas que se van a poner en España con las de Francia, que lo hemos nombrado ahora, pues todavía quedarán por debajo, ¿no? Exactamente. Yo creo que es esencial esta unidad y una coherencia de las medidas tomadas por todas las comunidades autónomas, que los acuerdos sean de cumplimiento obligatorio, que no tengamos comunidades autónomas, como ha venido haciéndolo Madrid, torpedeando los acuerdos que son para el Estado español, no son solo para las comunidades autónomas. Y aquí de lo que se trata es de que seamos cautos, tomemos medidas anticipatorias y evitemos repuntes que después podemos lamentar. Ha hablado usted del verano, de la posibilidad de que la vacunación pues se vaya acelerando, que es lo que todos esperamos, y que ya pues se pueda viajar algo más. Luego se ha hablado de ese certificado sanitario, de ese pasaporte sanitario. Ahí hay muchas cuestiones todavía que perfilar antes de ponerlo en marcha, ¿no? Definitivamente, yo creo que también es uno de esos temas en el que se está corriendo y corremos el riesgo de tropezar. Tenemos que tener mucho cuidado al entender claramente que el estar vacunado no es una garantía de no poder ser infectado y de no poder contagiar. Entonces podemos tener el pasaporte tan electrónico como lo queramos en el ámbito europeo que consigne que hemos sido vacunados, pero eso no nos está garantizando que la persona no pueda ser un asintomático positivo que pueda transmitir la enfermedad. Y no podemos establecer discriminaciones a través de instrumentos de esta naturaleza para ciudadanos de primera o de segunda, y sobre todo para acciones que no tienen que ver con el control de fronteras y la sanidad internacional, sean laborales, sean para asistencia a eventos o sea para la posible entrada en gimnasios o en restaurantes, como algunas gentes han mencionado. Un certificado internacional de vacunación es para propósitos de tránsito de fronteras, de entradas y salidas de países, no para activar circuitos de seguridad, entre comillas, que además sería una falsa seguridad al interior de los países. Bueno, pues Daniel López Acuña, agradecemos un día más que haya estado con nosotros aquí en Atlántico Noticias. Hasta una próxima ocasión. Encantado, Marta, mucho gusto. Bueno, por cierto, hay lugares en los que todavía hay que recordar los mensajes básicos, parece, la necesidad de llevar mascarilla la mayor parte del tiempo para prevenir contagios. Lo que pasa es que algunas recomendaciones a veces llevan a la confusión, y si no, escuchen esta que hacía Nicolás Maduro a la población venezolana sobre dónde hay que colocarse la mascarilla. A veces alguna gente cree que no es así, se lo quita, o lo carga mal puesto, lo carga aquí, o lo carga a lo loco por aquí, ¿ya? No vale, tapaboca bien puesto, mira bien, que cubra bien, aquí la pantorrilla. Bueno, ahí ven donde ponía la pantorrilla Nicolás Maduro, un vídeo que desde luego se ha hecho viral. Por cierto que el gobierno del presidente Joe Biden otorgó el estatus de protección temporal a cientos de miles de venezolanos, precisamente con lo que se espera que unas 300.000 personas pues puedan permanecer legalmente allí durante al menos 18 meses. Los detalles los tiene Sofía Pisani. Estados Unidos ha concedido el estado de protección temporal, conocido por sus siglas TPS, a los venezolanos que han residido en Estados Unidos de forma permanente hasta el 8 de marzo, esto debido a la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación petrolera, según lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La medida beneficiaría a más de 320.000 venezolanos y los protegerá de la deportación durante los próximos 18 meses. El periodo de inscripción permanecerá en marcha durante un periodo de 180 días.
El TPS es un beneficio migratorio que permite a los migrantes de determinadas naciones que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente en el país. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el TPS concede a países en los que hay un conflicto armado o donde haya sucedido un desastre natural u otras condiciones extraordinarias, como es el caso de Venezuela. En su último día en el cargo, el expresidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para detener la deportación de venezolanos durante 18 meses a través de la acción de deportación diferida conocida como DED. Sin embargo, el mandatario republicano nunca llegó a concederles el TPS. Victoria Palmer, portavoz del Departamento de Inmigración, explicó a La Voz de América que los beneficiarios del DED están protegidos automáticamente de la deportación. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. Muchos de esos migrantes atraviesan pasos ilegales hasta llegar a la frontera de Estados Unidos con el resto de países. Allí en esos pasos irregulares los agentes fronterizos hacen controles casi a diario. Sí, Marta, como bien dices, continúan la crisis migratoria después de ese anuncio de Joe Biden de reforma en esta materia, pero también continúan las estrategias para sacar beneficio de esto, y es que bandas criminales se aprovechan de la ilusión de cambio de estas personas, como decimos, para obtener un beneficio económico. En Texas, agentes fronterizos han detectado no solo en el suelo, sino también en los propios migrantes, brazaletes, pulseras, que fíjense en lo que simboliza el color, como si fuera un hotel. Esas bandas criminales obtienen información acerca de estas personas, saben, por ejemplo, si han pagado o no por estar en una zona ocupada o controlada por X pandilla. Los migrantes no dudan en pagar hasta $500 por estos brazaletes para así evitarse el mal trago de un secuestro o incluso un asesinato en esa travesía hacia el sueño americano. Por la inseguridad de nuestro país, porque no se genera mucho empleo y venimos por el sueño americano a solicitar asilo. Ese es el sueño que traemos de ya tiempo que salimos con la familia. Pues hoy lo logramos y espero en Dios que sí. La otra gran crisis de este 2021, la inmigración. Ha habido otra tragedia en el mar. 39 personas al menos han muerto, entre ellas 9 mujeres y 4 niños. Naufragaron las 2 embarcaciones en las que iban. Trataban de cruzar el Mediterráneo rumbo a Lampedusa. Van a ver el momento en el que la Guardia Costera rescataba a los 165 supervivientes justo delante de la ciudad de Sfax, en Túnez. Se trata de la mayor tragedia migratoria en la zona en lo que va de año. Continúa el operativo de búsqueda, de hecho, de más supervivientes. Y aquí en Canarias, un grupo de migrantes ha intentado abandonar Gran Canaria en los barcos que van a la península desde el Muelle de la Luz y de Las Palmas. La Guardia Civil ha logrado interceptar a 47 personas que se habían escondido en un camión de carga. Otro grupo de 17 personas fue localizado por la policía cuando deambulaba por el puerto. Los migrantes aseguraron que trataban de embarcar a la península. Muchos dicen que tienen familia allí que los espera en el continente. Vamos a cambiar de asunto. Les hablamos de un posible caso de violencia de género que se investiga. Ocurrió ayer en un pueblo de Madrid, El Molar. Los vecinos avisaron de un incendio en una casa aislada del pueblo. Los cuerpos de seguridad encontraron 3 fallecidos, un matrimonio de 48 y 47 años y de su hija de 11. Al principio se creyó que fueron víctimas del incendio, pero un análisis posterior encontró signos de violencia en los cadáveres. Se investiga ya si el hombre podría haber asesinado a las 2 mujeres, quemar la casa y posteriormente suicidarse. La Guardia Civil no descarta de momento ninguna hipótesis. Y después de unas semanas de semilibertad, los presos del Procés, así denominados, han vuelto a la cárcel y lo hacen tras la revocación del 3er grado que se les había concedido. Lo hizo el Juzgado Catalán de Vigilancia Penitenciaria, y ahora, con el 2º grado, solo pueden disfrutar de permisos o salidas para trabajar o hacer voluntariado. Los presos del Procés volvían a la cárcel de Lledoners tras la revocación del 3er grado por parte de la justicia. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Joaquín Font, Raúl Romeva y Jordi Cuixart regresaban ayer noche a la prisión tras ser despedidos por decenas de personas que se habían concentrado para mostrarles su apoyo. Faltaba Josep Rull, que se encuentra hospitalizado.
Los líderes independentistas, que hasta ahora solo acudían a prisión a dormir de lunes a jueves, vuelven al segundo grado. Solo disfrutarán de 36 días de permiso al año y salidas entre semana para trabajar o hacer voluntariado, si se les concede. La resolución judicial que ha devuelto a los políticos a prisión argumenta que es prematuro y precipitado conceder la semilibertad y advierte que los reclusos asumen los hechos, pero no que fueran delictivos. El regreso a la prisión se dio a conocer horas después de que el Parlamento Europeo aprobara levantar la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, lo que permitirá al Supremo reactivar las euroórdenes. Fíjense lo que ocurrió en Grecia. Había una manifestación convocada a priori pacífica contra la violencia policial. Acudieron a esa concentración más de 5.000 personas, pero todo acabó en una batalla campal. Los disturbios de esta manifestación, que iba a ser pacífica, acabaron con 16 heridos, entre ellos un agente de policía, y quema de contenedores, bombas de gasolina, petardos, piedras contra los agentes. La concentración se convocó tras la publicación en redes sociales de un vídeo en el que un policía golpeaba con porras a una persona en este suburbio de la capital griega. Y van a ver lo que ocurrió en el interior de un edificio en Nueva York. Las imágenes están grabadas por la cámara que llevan los agentes de policía. Suben hacia la vivienda de la que han recibido un aviso, sube las escaleras. Uno de los vecinos saca una pistola y comienza a disparar contra los agentes. Pues han escuchado el intercambio de disparos. Uno de los agentes, de hecho, resultó herido, permanece estable, eso sí, ingresado en el hospital, y el agresor ha sido detenido. Vamos a Guinea Ecuatorial porque Human Rights Watch está exigiendo una investigación independiente sobre lo que ocurrió para que explotara un arsenal militar en un cuartel en Bata, que es la capital económica de ese país de Guinea. Provocaron más de 100 muertos, todavía se busca víctimas, más de 600 heridas y 300 personas graves, muchas de ellas en el hospital. Todo apunta a una mala conservación o mala manipulación de los explosivos que habría provocado la tragedia. España ya ha enviado ayuda humanitaria para Bata, en concreto medicamento y material médico. Esto es un incendio en un bloque de apartamentos en Xiwan, en China, que deja estas imágenes espectaculares. El fuego se originó en la primera planta, pero fue ascendiendo hasta llegar al piso 26, al más alto. Las llamas llegaron a rodear por completo el edificio. En los vídeos se puede ver la tensión de ese momento. Los bomberos estaban trabajando para sofocar las llamas. Afortunadamente pudieron salir los habitantes, solo hubo daños materiales. Y un intenso temporal ha provocado daños, importantes inundaciones en Ecuador. Las calles se han convertido en ríos en zonas como Guayaquil. Muchas familias han perdido todo debido a la intensidad de la lluvia, que arrasaban todo lo que se encontraban a su paso. También hay importantes pérdidas en los cultivos. Según las previsiones meteorológicas, esta fuerte lluvia va a continuar los próximos días. También hubo fuerte lluvia en Hawái y fue tanta la lluvia que se rompió una presa. Esto es la isla de Maui. Muchas de las vías de comunicación afectadas e inutilizadas debido al enorme torrente de agua. Bueno, vamos a cambiar de asunto, nos vamos a una granja nevada a 100 kilómetros de Moscú. Allí se hace un queso de cabra siguiendo la receta tradicional española. De padre migrante español, Andrés Aquesolo se ha convertido con una marca en un producto muy demandado en Rusia. Él es Andrés Aquesolo y desde Rusia está empezando a educar los paladares rusos con sus quesos de cabra realizados según la tradicional receta española. El queso es uno de los productos que más se ha beneficiado del embargo ruso a los alimentos occidentales. Por eso Aquesolo está aprovechando la coyuntura para implantar una cultura gastronómica desconocida por estos lares. Suena muy curioso nuestra marca, se llama Cosa Nostra. Pero la palabra cosa en ruso es cabra. Por esto esta marca se vende muy bien, por su calidad y por su original nombre. De padre español, madre rusa y médico de profesión, se aficionó al queso gracias a unos amigos españoles. El tesoro de la granja está bajo 1,5 metros de tierra en la bodega, en cuyo interior se curan a la vieja usanza los quesos puros de cabra. El queso más curado de hasta 18 meses es el Golovkov del tipo manchego, aunque también lo hay fresco al estilo Burgos.
Bueno, antes de irnos, una última hora que nos lleva a Brasil, señal en directo de la primera intervención del expresidente brasileño Lula da Silva tras su puesta en libertad después de que un juez del Supremo de Brasil anulara las condenas de 4 casos contra él, incluidos 2 por los que perdió el derecho a presentarse a las elecciones de su país. Noticia que le decimos se produce a esta hora en directo. Nos vamos a ir ya, nos vamos con música. Hace 54 años tal día como hoy se publicó uno de los mejores discos de Aretha Franklin, que contiene temas eternos como este. Respect, que ha tenido cientos de versiones. En esta Semana de la Mujer sirve de llamada de atención y siempre que suena supone una inyección de energía. Nos vamos ya. En nada, Telenoticias 1. Hasta mañana.